amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Bossa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Juan Carlos. Gracias, Tony, y gracias a ustedes por dejarnos entrar una vez más en sus hogares. Y recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas, y sobre todo propuestas, hay que hacer propuestas, tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @Tony Bossa, @JCBG Valiente y @Bossa con Valdés. Tony. Estaremos hablando hoy de la teoría o la doctrina del shock. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ha aplicado? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Para qué ha servido? Tenemos, por supuesto, toda una historia que significa que nosotros, los venezolanos, que hemos sufrido en los últimos tiempos una guerra en todos los sentidos, no es solamente económica, es en lo simbólico, es contra nuestra cultura, es contra nuestros ideales, es contra nuestra posibilidad de soñar un futuro. Todo esto tiene antecedentes, la cultura y la doctrina del shock, que es tratado, por cierto, con mucha maestría en un libro de Naomi Klein, la canadiense, que habla sobre la doctrina del shock y el capitalismo del desastre. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, Juan Carlos, situaciones como la del huracán Katrina o la invasión a Irak o las Torres Gemelas? ¿Para qué han servido estos momentos, unos creados por la naturaleza y otros por el hombre, para generar un choque en la sociedad e imponer modelos que por vías normales no pueden imponer? Así es. Y en eso consiste básicamente la teoría del shock. Y la teoría del shock es una teoría que no tiene nada nuevo, viene de los años 50 y surge a raíz de experimentos que hacían con los seres humanos para ir desarrollando tipos de tortura. Luego se dieron cuenta que cuando las personas, y esto desde ese microambiente, llamémoslo así, de las torturas que se experimentaron en una universidad canadiense y fue financiado por la CIA, se dieron cuenta cómo reaccionaba el ser humano ante un shock, ¿no? Un shock es una situación donde las personas se encuentran desorientadas por cualquier causa, pues. Como decía Tony, puede ser una causa natural o una causa inducida por los seres humanos. Se dieron cuenta que esto era posible trasladarlo a grupos sociales mucho más amplios, pues. Y eso lo captó un economista estadounidense, se llamaba Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, que por cierto debe ser la escuela donde se graduaron varios de los economistas de izquierda, que hoy por cierto venía escuchando uno en la radio. Entonces, esa doctrina del shock es aplicable. El primer experimento en América Latina fue en Chile, como ya todos sabemos lo que ocurre allí, pero vamos a ver lo que se escucha en el transcurso del programa, vamos a dilucidar, pues a explicar un poco más en qué consiste la teoría del shock. Vamos a ver lo que se escucha. Aquí tenemos Telesur. Richard Nixon pidió hacer gritar a la economía de Chile. Esto es importante porque ya se ha dicho en varias oportunidades, pero es importante tenerlo claro. Las cosas que pasan en la economía de los países latinoamericanos no tienen que ver solo con su desarrollo interno, no tiene que ver solo con decisiones propias inherentes a la economía y a la política del país. Siempre ha estado, siempre desde que éramos colonia, nuestra economía vinculada a una potencia. Primero fue España, luego fue Estados Unidos. Definitivamente, hoy en día, podemos hoy en el transcurso del programa ver cómo esta noticia, que es una noticia vieja, pero que es importante de vez en cuando recordarla, cómo un presidente de los Estados Unidos decidió que los chilenos no tenían derecho a elegir su propio destino y decidieron intervenir la economía. Para eso utilizaron la ITT, la International Telephone and Telegraph Company, que es una empresa de las principales, que llegaron incluso a sentarse en el Pentágono, Juan Carlos, a definir la política que iba a aplicarse a Chile. Claro, por eso da mucha risa cuando algunos... Tú les preguntas a cualquiera de esos economistas de izquierda y de derecha si en Chile se intervino la economía, le intervino los Estados Unidos, o sea, la atacó, hubo guerra económica en Chile. Te van a decir que sí porque esos son documentos desclasificados, ¿no? Sí. Pero en Venezuela no, en Venezuela es imposible que ocurra y está ocurriendo. Pasamos. Pasemos a la segunda. Tenemos el mundo.es, miles de documentos confirman que Estados Unidos apoyó el golpe de Pinochet en 1973. Un poco lo que hemos venido conversando, pues. Definitivamente, sí es posible intervenir las economías internas de los países. Ya Chile fue el primer experimento de la teoría del shock. Esa teoría del shock comienza con el gobierno de Salvador Allende aplicando boicot económicos internos y externos, como también lo explicaba Tony, y luego se intensifica una vez que cae Allende. En el propio gobierno
gobierno de Pinochet se intensifica el shock para ser más vulnerables a la gente. Pero previo a eso, ya había Estados Unidos previsto esa situación y había enviado a estudiar, con un convenio que hizo con la Universidad Católica de Chile, había enviado a estudiar posgrado en la Universidad de Chicago a economistas chilenos para que fuesen a dar clases de pregrado en Chile y sean las ideas neoliberales las que imperaran. Seguimos. Pasemos a la tercera. Aquí tenemos Telesur nuevamente, Venezuela y Chile, la guerra económica se repite. Miren, es importante que sepan que lo que pasó en Chile no pasó de golpe, eso se vino preparando. De hecho, lo que acaba de decir Juan Carlos, la Universidad Católica de Chile, que no tenía escuela de economía, no tenía facultad de economía, la facultad fue creada a propósito del financiamiento que hizo la Fundación Ford. Lo mismo que hicieron en la Universidad Central de Venezuela, a los que son egresados de sociología. Solo que en esta lo hizo los Rockefeller. Claro, aquí lo hicieron los Rockefeller. Aquí financiaron la creación de la Escuela de Sociología y Antropología en la Universidad Central. Lo hicieron en Chile, con la Escuela de Chicago, y ellos tuvieron una década antes, desde los años 50, preparando el terreno para que los Chicago Boys pudieran intervenir. ¿Dónde intervinieron? Cuando llegó Pinochet, a sangre y fuego. Pero bueno, vamos a ver un micro que hemos preparado y estamos de retorno para conversarlo con ustedes. Un estado de shock no ocurre solo cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Los que nos mantienen orientados, alertas y al salvo del shock, una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para mirar la historia, en la continuidad, en las raíces. Para entender la crisis actual, sus causas y consecuencias, debemos remontarnos a acontecimientos históricos ya ocurridos en nuestra América. En economía, la doctrina del shock fue creada por las ideas de Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo. La doctrina del shock plantea que una terapia de shock económico provoca una reducción de la capacidad crítica de las personas y nubla sus mentes, haciéndolas más permeables a aceptar un capitalismo más puro y desregulado. Dice Milton Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. Solo una crisis real o percibida produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. En Chile se realizó el primer ensayo de la doctrina del shock económico. Entre los años 50 y 60, los presidentes chilenos aplicaron unas políticas desarrollistas con la creación de grandes empresas estatales. Estados Unidos comenzó a ver amenazadas sus inversiones en ese país, por lo que inició una política de penetración de la intelectualidad económica que consistió en un convenio con la Universidad Católica de Chile, que otorgaron muchas becas a estudiantes de economía chilenos para estudiar posgrados en la Universidad de Chicago, donde Milton Friedman les daba clases. Estos estudiantes regresaban a Chile a dar clases pregrado y de esa manera se aseguraba que las ideas económicas que iban prevaleciendo eran las neoliberales. A la llegada del poder del presidente Salvador Allende en plena Guerra Fría, le fue aplicada con fuerza la doctrina del shock económico. Como dijera el presidente de Estados Unidos para ese entonces, Richard Nixon, había que hacer chillar la economía chilena, y así lo hicieron. Luego del derrocamiento del presidente Allende, las ideas imperantes fueron las ideas neoliberales de privatización de casi todos los servicios, que hasta hoy padecen, cuando vemos a los estudiantes chilenos luchando por una educación gratuita, y a la etnia mapuche por el respeto a sus tierras y su cultura, entre otros problemas propios del neoliberalismo. Así es. Ahí pudimos ver cómo en el ataque que se le hizo a la economía chilena, en la guerra económica que se le aplicó a la economía chilena, que comenzó una vez que el presidente Allende toma el poder, se intensifica también con el dictador Augusto Pinochet. Pero previo a eso, como lo dijo Tony anteriormente, Estados Unidos había abonado el terreno y había creado en el ambiente, a través de las facultades de economía, con los estudiantes que había formado en Estados Unidos, en la Escuela de Chicago fundamentalmente, habría creado las ideas fundamentales para salir de esa crisis que ya ellos tenían previsto crear. De manera que ellos crean, eso también pasa por la teoría de la profecía autocumplida, ellos crean la situación y al final proponen la solución de la situación que ellos mismos crean. Entonces la gente es una manera de entrampar o de captar o de capturar a una sociedad completa, Tony. Mire, uno de los elementos fundamentales de la teoría del shock tiene que ver con la desproporción de la fuerza que se utiliza. Fíjense, en el Palacio de la Moneda, ustedes acaban de ver las imágenes, cuando asaltaron el Palacio de la Moneda, lanzaron 24 cohetes de avión, 24 cohetes, bombardeos.
y habían 36 personas, más o menos casi que un cohete por persona. Una cosa desproporcionada porque la idea que manejaban los Chicago Boys, que ya venían reuniéndose en la Universidad Católica, por cierto, Católica de Chile, de Santiago de Chile, venían preparando el campo para generar un shock, de manera que la población se sintiera de alguna manera perturbada y no pensara con claridad y se dejara imponer el paquete que luego se les impuso. Por eso que ellos crearon la sensación de que no era un golpe de Estado, era una guerra. De hecho, ellos hablaban en términos personales como guerreros. De tal manera que estamos ante una situación que se parece un poco. Miren lo que pasó aquí en la Plaza Altamira. Quemaron 27 personas. Y yo en estos días me reuní con una persona en un banco y le dije, mira, pero ustedes, los opositores, ¿cómo permiten y cómo aceptan que quemen personas? Pero ¿a quién quemaron? Me decía Tony, los medios de la derecha no pasaron a los quemados. La idea era golpear al pueblo chavista, la idea era destruir la mente del pueblo chavista, y hacerlo entrar en un estado de shock, que es el tema que hoy vamos a tratar, pero lo seguiremos tratando al regreso de la pausa en su programa Bosa con Valdés. De los precios busca asfixiar al pueblo? Claro, por supuesto, porque es una manera de molestar al pueblo, es una manera de desestabilizar el país y que la guerra económica y todo esto continúe, que siga. Los grandes empresarios son los encargados de esta situación, de la cual estamos viviendo, acumularon su capital, ¿verdad? Ahora ellos quieren, como el gobierno le da los dólares, están conspirando contra el Estado. Que el pueblo reaccione de la manera que ellos quieren que reaccione. Porque eso es prácticamente las mismas transnacionales, eso viene ya de atrás, las mismas transnacionales que están ahogando al gobierno y por ende, al ahogar al gobierno, están ahogando al pueblo, pues. Es una cuestión que no solamente asfixia a uno, sino que perjudica a todo el pueblo y perjudica al gobierno también, que quiere dar un énfasis para que las cosas caminen. ¿Quiénes quieren asfixiar al pueblo y por qué? No, la situación es igual, todo el mundo. Fíjese que nosotros comprábamos la harina pan, entonces bueno, no hay harina pan, nos fuimos por el plátano. Se tragaron el plátano también, la yuca también se la tragaron. Todo está por las nubes. Y si vamos a decir quién quiere asfixiar al pueblo, prácticamente el mismo pueblo pobre. Porque los millonarios no tienen problema. Los grandes empresarios que tienen ese monopolio, no solamente nacional, sino internacional también, internacionalmente. Grandes empresas que tienen pues su monopolio a nivel internacional y aplican esa medida aquí en Venezuela con el objetivo de derrumbar el gobierno. Los grandes empresarios, la gente pudiente, la gente que tiene posibilidades de vivir, en contra de la gente que tiene menos posibilidades de sobrevivir. Los que quieren asfixiar al pueblo con la subida de los precios son los de la oposición. Los de la oposición están buscando que el pueblo diga no aguanta más y haya un estallido social. Bueno, seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Fíjate, Tony, antes de continuar con el tema, y definitivamente la gente entiende qué está pasando, porque eso es parte de una teoría de la teoría del shock, pues eso es uno de los elementos de la teoría del shock, crear una situación de caos, y la inflación crea una situación de caos, nos coloca en una situación de supervivencia, pues, ¿okay? Pero antes de eso quiero hacer una denuncia, no sé, o un reclamo. La gente que vivimos en el oeste, en el municipio Libertador, en Caracas, fundamentalmente la gente de La Vega, Antímano, Caricuao, Montalbán, en fin. El problema de la basura está siendo muy grave el problema de la basura. Hay que recoger la basura, no sé qué está pasando, ya se ha convertido en una cuestión religiosa. Recogen la basura cuando Dios quiere. Entonces fíjate, retomando el tema, Tony, es el tema de los precios, sin lugar a duda, es parte de la doctrina del shock, es parte de uno de los elementos fundamentales, y sobre todo aquí se está aplicando en Venezuela, para crear una zozobra y como lo dice la doctrina, ¿okay? Cuando la gente es impactada por un shock, ¿okay? Se desorienta. ¿Okay? La gente se desorienta y es vulnerable a las ideas que fluyen, pues, y por eso el tema del ataque, el ataque a nuestra economía y el ataque mediático a nuestra economía es fundamental, pues, Tony. Bueno, fíjate, el elemento que prevalece y que es común a varios procesos
Tenemos el chileno, ya lo hemos descrito, como desde una década antes, incluso un poquito más, desde la década de los 50, los años 50, en plena Guerra Fría, la Universidad de Chile fue conminada, no fue que ellos quisieron formar una facultad de economía, no. Fueron conminados por parte de la gente de Chicago que estaban intentando imponer sus ideas. Recuérdense que durante todo ese periodo las ideas que más prevalecían eran las keynesianas. Ellos sentían la necesidad de buscar un laboratorio porque no podían imponerlo en los Estados Unidos y consiguieron ese laboratorio en Chile, lo fueron formando. Desde los años 50 mandaron una serie de estudiantes a hacer pregrado y posgrado e incluso estos estudiantes regresaron a Chile a dar clases en la Universidad de Santiago, la Universidad Católica de Chile. Incluso el decano de la Facultad de Economía fue uno de los egresados de la Escuela de Chicago. Pero esto también lo hicieron en Venezuela, ya lo dijimos, con la Escuela de Sociología, a través de unos estudios llamados Consenso y Conflicto en Venezuela, que estaban dirigidos por Luis Lander y por Max Millikan. Si usted busca Max Millikan, usted puede meterse en internet ahorita, y va a ver que Max Millikan, el que vino a Venezuela a hacer unos convenios de estudio con la Universidad Central, con el CENDE y con Luis Lander, ahí estaban, por cierto, los hermanos Silva Michelena. Este señor era el asistente del director de la CIA, pero también esto lo hicieron, Juan Carlos, en Indonesia, cuando mataron más de 1 millón de personas, que además era una especie de moda porque se suponía que ese gobierno de Sukarno se había acercado al comunismo. De hecho estaba gobernando con el Partido Comunista, aunque él no era del Partido Comunista. Ahí se estima que mataron entre 500.000, según algunas versiones, otros hablan de 1 millón de personas. Hay una película que es un testimonio de uno de los asesinos, donde el tipo cuenta pues cómo torturaban, cómo mataban, cómo se bebían la sangre. Perdonen que diga esta cosa a esta hora del día, pero es la historia. Es la historia que preparan los gringos, meten a los intelectuales, buscan a los gorilas que den el golpe, buscan la forma de crear un estado de choque en la población para luego aplicarle las fórmulas para seguir en el business. Claro, porque saben que cuando somos impactados por un shock, somos vulnerables. Pues. Ojo, y el shock no es solamente el impacto físico o el impacto psicológico a través de una acción agresiva. No, el shock también provoca desorientación, el shock provoca incluso cuando nosotros, la pérdida de identidad. Okay, la pérdida de identidad. Incluso lo dice Milton Friedman, que la crisis no solamente tiene que ser real, sino también percibida. Así es. Pero vamos, Tony, a ver mitos al descubierto y regresamos. El antropólogo chileno Carlos Lanz se pregunta qué tienen en común experiencias tan traumáticas como la invasión y posterior ocupación de Irak realizada por las tropas estadounidenses y sus aliados desde principios del año 2003. El devastador tsunami que azotó las costas de Sri Lanka en el año 2004 o la destrucción de Nueva Orleans por el huracán Katrina en 2005. En su libro, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, la periodista canadiense Naomi Klein postula que estas traumáticas experiencias, así como también otras durante los últimos 30 años, han sido aprovechadas para instaurar lo que ha denominado como el capitalismo del desastre, una doctrina formada bajo los presupuestos políticos, económicos y sociales desarrollados por el padre de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, y cuyo principal objetivo es desmantelar los restos del estado de bienestar y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal. Destaca el decisivo papel jugado por el gobierno estadounidense y la CIA en la desestabilización del gobierno socialista de Salvador Allende y el activo papel que los Chicago Boys jugaron para convertir a Chile en el laboratorio de un modelo político y económico amparado bajo el terror y la coerción impuestos por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Asimismo, la autora da cuenta también de las experiencias de shock desarrolladas bajo los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en el mismo Estados Unidos durante la década de los años 80, de las transformaciones implementadas en Polonia, Rusia y Sudáfrica durante la década de los 90, o la misma experiencia desarrollada en Irak tras la invasión del año 2003, y que tan ventajosa ha resultado en términos económicos para las empresas de servicios que han logrado adjudicarse las concesiones contempladas bajo el proceso de reconstrucción de dicho país.
Hoy en día, el imperio aplica la misma receta contra nuestro país. Y a pesar de ello, el pueblo venezolano avanza en paz y hacia la construcción del socialismo, lo cual solo es posible en revolución. Bueno, seguimos aquí en su programa Voces con Valdés. Un elemento importantísimo que creemos que debemos resaltar. Pero, pasamos por acá. Debemos resaltar, y es lo siguiente. El pueblo venezolano, en el transcurso de esta revolución, sin lugar a duda, ha ido adquiriendo conciencia. Prueba irrefutable de que ha ido adquiriendo conciencia son los resultados electorales recientes, pues, de la gobernación, Tony. O sea, ante la teoría del shock que plantea el debilitamiento de la gente, la desmoralización y digamos, la desorientación de las personas, ¿okay? Se ha demostrado que el venezolano tiene, no sé si genéticamente, porque somos hijos de libertadores, tiene un antivirus, pues, tiene algo que lo cubre de ese ataque. Sin embargo, ¿okay? Somos de la tesis, o soy de la tesis, Tony, y ya, aun cuando no es propiamente el tema de este programa de hoy, pero quiero hacer la siguiente reflexión. Aquí en este programa y en la mayoría de los programas nuestros que tienen que ver con la defensa de la revolución, hemos hecho diagnósticos suficientes y yo estoy convencido, y repito, en la realidad, en lo electoral que plasma de alguna manera la realidad, se demuestra que la gente tiene conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Sabe quién es el enemigo? Pues buena parte de la gente, buena parte de los venezolanos. Pero ya es hora de que nosotros nos planteemos duro el tema de las propuestas para la solución, porque ya diagnósticos tenemos bastante, pero hay que lanzarse fuerte con lo de las soluciones, ¿okay? Por eso, al inicio del programa de hoy, insistí en que en cuanto a la propuesta, tienen nuestras redes sociales. Nosotros nos comprometemos a exponerlas acá, Tony. Bueno, ahí hay un elemento que hemos venido percibiendo. Se quiere utilizar los precios, como se utilizaron en otros lados, otros fenómenos, para imponer una situación dura contra el pueblo venezolano. Por ejemplo, con el huracán Katrina, habían 123 escuelas públicas en Nueva Orleans. Luego del huracán, no asistieron a la gente, no ayudaron a la gente, todo el mundo sabe lo que pasó ahí, la tragedia humana que pasó ahí. Y al final, después que sucedió todo eso, ¿qué lograron hacer? Lograron suprimir las 123 escuelas públicas y quedaron apenas 7 escuelitas públicas, compañeras. Las demás las convirtieron en escuelas privadas. Lo mismo pasó cuando el tsunami allá en Indonesia. Lo mismo pasó en Sri Lanka con el tsunami. ¿Qué sucedió? El tsunami se llevó las playas, se llevó los pueblos de pescadores y luego vinieron los inversionistas y se quedaron con estos terrenos. Pero bueno, vamos a una pausa y estamos de regreso en su programa Voces con Valdés con la entrevista. Estamos de retorno con, ¿cómo es que dijiste, Aranguiel? Lo entrevista. El entrevista, porque también es la defensa del género, mi hermano, no solamente por un lado, también para el otro. Bueno, un hermano de la casa que siempre ha venido para acá, el analista Alberto Aranguiel, bienvenido, hermano. Gracias, Alberto, ¿cómo estás, hermano? Fíjate, Alberto, aunque tú dijiste que habíamos tocado casi todos, no, que hay muchas cosas pendientes. Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, el capitalismo del desastre, que es el otro elemento que compone la obra, habla de que los estados tipo el gobierno dictatorial de Pinochet realmente no era un estado neoliberal o no era un gobierno que asumió el neoliberalismo, sino que era un factor corporativista. Los neoliberales, en vez de desechar al Estado, como ellos dicen, realmente lo utilizan y se convierten en una especie de socios en el negocio. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la crisis del 2008, que el Estado terminó metiéndole 8 billones de dólares al sector financiero. Entonces no es suprimir el Estado, es darle un rol al Estado que es una especie de socio asistencialista del sector privado. ¿Qué piensas tú al respecto? Es que, fíjate, más que eso fue un laboratorio. Claro. Fue un laboratorio con todas las de la ley. Es decir, la búsqueda de Milton Friedman, que fue un orate, es decir, un tipo que además de diabólico, porque es probablemente una de las personas que en la vida real se presenta como el verdadero ser diabólico, demoníaco, que desprecia a la humanidad, que se jacta de la destrucción del ser humano como se jactaba él. Cuando tú examinas los videos donde aparece Friedman en diversidad de eventos de toda índole, no solo lo que tiene que ver con la economía, sino incluso los eventos sociales, la entrega del Nobel que le dieron como economista, el rostro que tú le ves es el rostro que usó Hollywood siempre para hablar de quién era el desquiciado,
perverso que tenía siempre el afán diabólico de la destrucción por la destrucción del ser humano. Ese era un ser que tenía esa patología. Él tenía que demostrarle de alguna manera a quienes encontró que eran los que eran terreno fértil para, a través de una supuesta teoría que no terminó siendo teoría nunca. El capitalismo tiene la diferencia con el planteamiento marxista desde el punto de vista económico de que carece de sustentabilidad teórica. El capitalismo se sustenta en mecanismos, métodos, fórmulas de restricción, de reordenamiento de la economía, pero no tiene un sustrato ideológico que le dé, desde el punto de vista científico, asidero, como lo tiene el marxismo. Claro. Por eso siempre desde el capitalismo se apela al marxismo para el estudio de las relaciones de la sociedad, las relaciones de producción, los distintos problemas que hay entre las clases sociales, etc. Pero en el capitalismo no es así. Friedman encuentra en una sociedad que es muy propicia, es terreno fértil para eso, que es los Estados Unidos, donde había la posibilidad de llevar adelante una idea loca, desquiciada que él tenía, que era esa, la del shock, es decir, la destrucción de todo lo que existía para, arrancando desde cero, tratar de demostrar la viabilidad del capitalismo. Pero si tú lo tienes que destruir, como es lo que eleva a un nuevo nivel George Bush, hijo, que hasta ese momento todos los presidentes de los Estados Unidos creían que había que destruir para asaltar las economías, Friedman le da un nuevo giro a eso y encuentra que no solo es la destrucción para desarrollar un potencial ocioso que dejaba la guerra, las fábricas de armamento, todo eso se convertían en los nuevos activos para el desarrollo, sino que además desde el punto de vista del sistema financiero, económico, mundial, donde iba a operar, eso tenía la oportunidad de la confrontación de los distintos productores de bienes y servicios en un mercado que él pensaba que al ser libre pues se iba a producir aquella lógica absurda en la que se ha basado el capitalismo, que es la ley de la oferta y la demanda, que en todas partes donde se aplica se demuestra que no existe, que no es viable. El caso es Venezuela en la actualidad. Claro. Es decir, no hay manera de demostrar ningún tipo de viabilidad de la teoría de la oferta y la demanda. Porque eso no existe. Porque es que el libre mercado tampoco existe. Porque no existe el libre mercado. Libre, exactamente. Libre. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Friedman en la búsqueda de que a él se le hiciera caso? Que en los Estados Unidos creían en lo único que tiene el capitalismo como una verdad absoluta asumida, que es la ilusión de que te vas a hacer rico. En Estados Unidos tú encuentras, por ejemplo, este tipo de contradicciones profundas, severas, no resueltas. Se habla de que es la tierra de la oportunidad porque impera un capitalismo, una libertad económica infinita que no existe en ninguna otra parte del mundo y que eso determina que sea una gran potencia económica. Resulta que son potencias económicas no porque han desarrollado la economía, sino porque la economía se desarrolló a partir del secuestro de las economías del mundo a través de los ejércitos, correcto, de la guerra. ¿Qué es lo que sucede en la realidad, en esa quimera que vende los Estados Unidos? Que es completamente falso en la constatación cotidiana de su aspiración, de su ilusión. Es decir, allá se dice, por ejemplo, que se puede ser multimillonario como Bill Gates, pero Bill Gates es el millonario número uno de hace 27 años, más de un cuarto de siglo. Claro. En un país de cerca de 300 y pico millones de habitantes, cuando tú ves que Bill Gates es el único que ha sido el primer tipo más rico y el segundo es el mismo Warren Buffett y el tercero es Carlos Slim, que es el mismo que tiene 27 años siendo el tercero. Por cierto, Aranguibel, que es importante recordarle a la gente que Bill Gates, por cierto, no surgió como millonario por la libre oferta y demanda, sino por un dumping. La lógica del canibalismo, claro, que es la que determina el crecimiento. Su mamá era socia en IBM, él aprovechó esa relación para meter su software, su plataforma. Y engañar a IBM, porque robó a IBM, que le pagó para que desarrollara un sistema operativo que iba a transformar la informática y con ello todas las posibilidades de la empresa en el mundo, y él lo que hizo fue robarlo, y eso está documentado, sí, eso existe. ¿Qué es lo que...? Y así como robó a todos los que le dieron la base de desarrollo de la empresa, sí, porque Lotus es lo que es hoy en día Excel,
fue una empresa que fue asaltada por Bill Gates, robada de la misma manera como robó IBM con el sistema operativo. Pero así sucedió con PowerPoint y sucedió con Word, que era el antiguo el sistema que había inicial para utilizar la computadora como una máquina de escribir, procesador de palabras. El 123, el MS, algo así, no recuerdo ahorita. Sí, el WordStar se llamaba. WordStar. Bueno, eso que está escrito, incluso el mismo Bill Gates lo reconoce en sus libros Camino al Futuro y otros que escribió por ahí. Esa es la realidad terrible que hay en el capitalismo. Chile, ¿qué fue lo que vino a hacer para el capitalismo? La posibilidad de Friedman de utilizar esa economía como laboratorio, porque Estados Unidos había tenido problemas con el uso de su propia sociedad para experimentar sus distintos avances tecnológicos, ya no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito de la guerra, que era donde apuntaba la posibilidad de desarrollo de ellos. En Estados Unidos está documentado, existe con documentos desclasificados la constatación de que ellos utilizaban en los años 50 y en los años 60 poblaciones enteras. De hecho, incluso ellos han hecho películas para tratar de taparear un poco aquello, porque la sociedad norteamericana no la conoció, pero la que lo conoció se indignó tanto que podía haber sido un revés muy grave para la historia política de los Estados Unidos. El hecho de que se descubriera que ellos utilizaban poblaciones enteras para ensayar armas bacteriológicas de destrucción masiva. Alberto, se puede pensar, definitivamente fue así, que el ataque a la economía chilena es parte de la doctrina del shock, ¿no? Pero luego que el de la caída de Allende, intensificaron la doctrina del shock en Chile. Claro, porque la doctrina del shock no es para generar el bienestar de la sociedad. Y eso lo tenía muy claro y lo decía perfectamente claro Friedman. La economía perfecta es aquella donde se desarrollan los ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso lo decía él, esa era su profesión de fe. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente nunca lo supo, porque esos ricos, esos multimillonarios que han ido acumulando a través de los últimos 100 años, la riqueza que le correspondía a la humanidad, ellos que han ido concentrando tanto poderío económico, son los dueños del sistema económico, pero son dueños de los sistemas de producción y de los medios de comunicación. Entonces ellos le venden que eso es prosperidad para la humanidad. Y un mequetrefe como Julio Borges o gente aquí de la oposición dice, eso es muy bueno. Esa es la meca. Porque de la son vida. Tan exactos, porque creen que es lo que le están diciendo. Ellos pueden llegar ahí incluso. Exactamente. Alberto, necesitamos ir a una pausa, pero yo quisiera que al retorno los gringos ya lograron descubrir que también pueden aplicar sus fórmulas desde las Torres Gemelas para acá, también a sus propios ciudadanos de manera mucho más masiva. Fíjate que en el año 2003 hay un registro que hace Naomi Klein en su libro, que los contratos para la seguridad interna, los interrogatorios y todas esas cosas, eran más o menos como 3.500. Y ya en el 2006 habían 115.000 contratos a contratistas que tenían que ver con interrogatorios, seguir a gente sospechosa, intervenir teléfonos. Pero eso lo vamos a ver al retorno de la pausa en su programa Bosa con Valdés con nuestro invitado de hoy, Alberto Aranguibel. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés con nuestro invitado de Alberto Aranguibel, que no necesita mayor presentación. Alberto, queda una pregunta al aire. Esta teoría del shock, de la que estamos hoy desarrollando, estamos hablando, de que sabemos que se utiliza para de alguna manera hacer más vulnerables a la población frente a las ideas del capitalismo más duro que planteaba Milton Friedman, también las están aplicando a su propia población. ¿Okay? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, que cuando hablamos de su propia población, estamos hablando desde la concepción imperialista, es decir, ellos asumen que su propia población es la población del planeta. Ellos lo que están es estandarizando su comportamiento. ¿Y cómo lo están estandarizando? A través de la inversión en la guerra. ¿Por qué la guerra? Tú dirás, bueno, son tan desalmados que quieren que muera gente. Hay un planteamiento que se ha difundido mucho a partir del grupo del Club de Bilderberg, de que hay una necesidad imperiosa del capital de que se reduzca la población, porque si no, no va a alcanzar el dinero. El neomalthusianismo. Exactamente. Eso se ha difundido mucho. De hecho, una de las más emblemáticas exponentes es Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, con esa tesis. Pero ahí está Ted Turner, por ejemplo, que lo ha planteado abiertamente. El primer ministro japonés también lo planteó hace unos años.
Es decir, hay una corriente de pensamiento que se ha difundido a partir de esa lógica. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra, sobre todo con el enfoque que le dio el Imperio norteamericano a partir de la lucha contra el terrorismo? Ya no existía el comunismo, eso era muy grave, sumamente grave para los Estados Unidos, que se había habituado a que los últimos 100 años, 150 años, tenía la excusa de la confrontación con un enemigo. Pero al no existir el enemigo, que creyó que era lo que tenía que ser la promesa fundamental para la humanidad, para imponerse y controlar el planeta, le hacía mucha falta después de la caída del muro de Berlín. Entonces tuvo que apelar a la construcción de un enemigo, pero un enemigo que superara la deficiencia fundamental que había encontrado el imperio con la guerra. Estados Unidos tenía que librar guerra tras guerra a través del tiempo, porque las guerras se acaban. ¿Qué necesitaban los Estados Unidos para que eso fuera rentable como operación financiera? Que no se acabara. Si tú no puedes conseguir una empresa para un periodo específico y después ella perece, porque no eres capitalista. Sería otra cosa, pero capitalista no eres, que lo que busca es la perpetuación de la acumulación de la riqueza. La guerra contra el terrorismo es la guerra abstracta. Un enemigo abstracto quiere decir que no hay una guerra que se termine. Una guerra en cualquier lugar. La puedes librar arbitrariamente, te saltas toda la normativa del derecho internacional, todas las regulaciones de la ONU, etcétera, que empezó con la guerra de Irak de George Bush hijo. Sí. Ahí fue donde se dio la ruptura con eso. Y hoy en día lo vemos, por ejemplo, en la intención de la invasión a Venezuela, el terreno, como lo viene preparando los Estados Unidos para la hipótesis de que podrían avanzar con ese mismo esquema sobre nuestro país, ellos lo primero que están tratando de hacer es saltarse la ONU. Poca gente ha hablado de eso, por cierto. Ajá. Es decir, la reunión que hace Donald Trump el día antes de su comparecencia en la Asamblea General de la ONU, de hace unos 15 días, la 72ª Asamblea. Bueno, ahí en la noche anterior se reúne con un grupo de presidentes latinoamericanos para hablar del caso de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Él no le interesa nada hablar con un poco de aborígenes, como lo debe ver él, de Santos y del otro, los que estaban ahí en esa reunión, Temer, y no recuerdo cuál era el otro que estaba, sino que le interesa Macri. Es que quede ante los ojos del mundo y sobre todo de la ONU que él no necesita el Consejo de Seguridad porque él está por encima de eso. Claro. Es decir, ya es la concepción protoimperialista. Claro, pero ya se lo habían saltado con el caso de Irak. Con el caso de Irak, cuando ellos se invaden Irak bajo la excusa de claro, pero estaba violando una normativa y eso es un problema. Si estaba enfrentado al Consejo de Seguridad. Claro. Hoy en día simplemente no existe el Consejo de Seguridad según esta lógica que está planteando con la agresión contra Venezuela. Entonces, sí vemos que el tema de la guerra tiene una evolución sustantiva, no solo en la expansión de la inversión y de su presencia militar en el mundo con la mayor cantidad de bases militares que ha podido tener ejército alguno en la historia de la humanidad, en todo el planeta, sino que hay el planteamiento de que esa presencia debe ser perdurable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista, su mayor ineficiencia se constata en la finitud de los mercados. Los mercados no son infinitos. Y entonces tú no puedes montar 4 ventas de hamburguesas de una transnacional norteamericana en la misma cuadra, porque no tiene lógica, no tiene sentido y nadie te la va a comprar y no es rentable. Con la misma lógica del capital, ¿qué es lo que hay que buscar? Que la posibilidad de que haya la venta de hamburguesas de manera creciente en ese mismo espacio sea la destrucción de la venta de hamburguesas y la vuelta a hacer la venta de hamburguesas, la reconstrucción, etc. Esa es la lógica de Halliburton, de la privatización, de la guerra. Se metió 20.000 millones de dólares en la guerra de Irak. Exacto. Solo la Halliburton. Bueno, y llegó un momento donde había más empresas consultoras, contratistas que soldados. Así es una cosa absurda, demencial, porque el interés es ese. El capitalismo se está apoyando en 2 grandes pilares. Uno en la guerra, las armas, y el otro en los medios de comunicación. Sin ninguno de ellos, o con la falta de alguno de ellos, el capitalismo no existiría. Así es. Por eso es que el modelo de Friedman fue tan determinante con el laboratorio que montó en Chile con el derribamiento de Allende, porque ¿qué es lo que sucede con la política de shock? Que no está contemplada la posibilidad, no existe, no se ha demostrado nunca que ello sirva para que resurja
una economía vigorosa, poderosa, que desarrolle la economía. Eso no se ha dado. Claro. Es decir, por eso... Pues es que no es el fin, pues el fin es lo que tú decís, hacer a los ricos más ricos, a los pobres más pobres, y no hay economía vigorosa para nadie. Pero vamos, tenemos un Twitter aquí, vamos a leerlo rapidito, Alberto. Tenemos ahí a Jack Said. Sí, Jack Said. Eso es lo que llaman muchos Mind Control, con el plan de la CIA. Este es un programa para controlar las mentes humanas y gobiernos, bajo el control de las élites, una conspiración del caos, movidos por hilos muy finos, es lo que llamamos el nuevo orden mundial. Eso se dice Cristian Vázquez. Tortura es la que hacen los especuladores al pueblo con la comida, hay que darles un parado ya, presos deben ir, soluciones ya. Entonces, soluciones ya hemos venido insistiendo, la solución la tenemos que plantear todos. El pueblo tiene cómo combatir también. Y si me permite, yo quiero hacer una acotación en eso, porque esto que se ha desatado como guerra soterrada y abierta en otros casos contra la Asamblea Nacional es muy, muy, muy peligroso. Porque hay incluso de muy buena fe muchísima gente cayendo en la trampa de que si se ataca a la Asamblea Nacional Constituyente se está haciendo lo correcto. Porque se parte del discurso de la derecha que la gente ha comprado porque están aumentando los precios y dice, es cierto lo que dice la derecha, la Asamblea Nacional no está haciendo nada y la demostración es que suben los precios. Es decir, entendemos la angustia del país, sabemos, pero eso es una simplificación arbitraria e irresponsable, sobre todo porque quedaría en el aire siempre que la especulación, por una parte, se debe a falta de leyes, lo cual es falso. Cuando tú te lees el artículo 114 y el 113 y el 115 de la Constitución vigente y te lees la ley de precio justo, vas a encontrar que la ley existe. El problema es otro. Hay un problema que está desencadenando la imposibilidad de que esas leyes se apliquen. Y ese es un problema político que hay que resolver. Pero lo otro que está detrás de esa falacia, que es muy importante que nosotros tengamos claro, que es una trampa, que todas y todos los venezolanos tengamos claro, que es que los problemas económicos de la sociedad no se resuelven con una normativa, con poner preso a unos comerciantes especuladores o con hacer una nueva regulación porque la otra no sirva. Eso no es lo que resuelve los problemas. Los problemas los resuelve, como lo dijo Chávez, es el socialismo. No es arreglando el capitalismo como se resuelve. Y el socialismo se construye fortaleciendo las posibilidades de la consolidación del poder popular. Es la unidad la que nos puede salvar. Lo que nos hizo perder las elecciones en 2015 no fue que la gente le estaba pasando factura a nadie, fue que se desunió el chavismo y redujo en 2 millones su votación con las aprehensiones, con las reclamaderas a Maduro, con las arbitrariedades que empezaron a surgir. Hoy en día ganamos la Asamblea Nacional Constituyente con la más alta votación que hemos tenido por una razón, porque se unió el pueblo, incluso los opositores que votaron por la Constituyente, que estaban en contra de la violencia, en la cual no se puede avanzar en ninguna solución de problema económico ni de ninguna naturaleza. Hoy en día ganamos las gobernaciones de manera mayoritaria por la misma razón, porque estamos cohesionados. Es la demostración de que lo que dijo Chávez era verdad. La unidad es lo que nos va a salvar y va a impedir que el capital haga lo que está pensando hacer con la economía venezolana, que es asaltarla, robarla. Y si caemos en esa trampa, creyendo que el enemigo está dentro de la revolución, va a ser muy flaco el favor que le vamos a hacer al país, a la historia, a nosotros y a nuestros propios hijos, cayendo en esa trampa. Unidad, batalla y victoria. Así es. Gracias, hermano. Pues estoy totalmente de acuerdo. Aquí no se trata de curar el capitalismo, ¿okay? Se trata de transformar la sociedad hacia el socialismo, que es lo que realmente va a transformar la sociedad nuestra y el mundo. Bueno, se nos acabó el programa de hoy, lamentablemente. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 8:30 de la mañana por el canal que no amarga tu vida. Venezolana de Televisión. Chao, amigas y amigos.